Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. La reconocida actriz marroquí Maazine Meravet ha sorprendido recientemente a sus seguidores y a la prensa del corazón con una noticia que nadie esperaba. Le ha puesto nombre al hijo del actor turco Cenk Torun. Sí, así como lo escuchan. En un evento familiar íntimo, lleno de emociones y gestos simbólicos, se ha producido un momento que muchos ya catalogan como uno de los gestos más conmovedores del año en el mundo del espectáculo. Todo comenzó cuando Maazine fue invitada a una pequeña celebración privada organizada por Cenk Torun y su esposa. El motivo del evento era la presentación oficial del recién nacido a la familia y amigos más cercanos. En medio de la velada, en un ambiente cálido y familiar, ocurrió lo inesperado. Maazine, entre sonrisas, miró al pequeño bebé en brazos de su madre y dijo suavemente: «Este niño tiene el alma de un guerrero. Su nombre debe ser Emir». La sala se quedó en silencio por un momento. Todos los presentes comprendieron que no era una simple sugerencia, sino un acto cargado de emoción y significado. Cenk Torun, visiblemente emocionado, se acercó a Maazine, la abrazó con fuerza y dijo: «Gracias, Maazine. Nadie más podría haber dicho algo tan puro. Emir será su nombre». Según fuentes cercanas a la pareja, Cenk siempre ha sentido un profundo respeto por Maazine, no solo por su trayectoria artística, sino también por su espiritualidad y sensibilidad. Ella tiene un sexto sentido para ver lo que otros no pueden. Lo que dijo esa noche fue como si el universo hablara a través de ella, comentó un amigo cercano de la familia. La noticia corrió rápidamente entre los medios de comunicación tanto en Turquía como en Marruecos. Algunos programas de televisión incluso dedicaron segmentos especiales para analizar el significado del nombre Emir y su impacto cultural. En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Muchas mujeres comentaban: «Qué hermoso gesto, se nota que Maazine y Cenk comparten un lazo especial, Emir es un nombre fuerte, digno de alguien con gran destino». Lo más curioso es que, días después del evento, Maazine compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde aparece sosteniendo al pequeño Emir, con el mensaje: «La vida a veces nos regala momentos que no sabíamos que necesitábamos. Bienvenido al mundo, pequeño guerrero». Esta publicación alcanzó miles de likes y comentarios de apoyo, amor y admiración. La relación de amistad entre Maazine y Cenk viene de hace años. Aunque nunca han trabajado juntos en una producción, sus caminos se han cruzado en eventos y galas del mundo del entretenimiento. «Siempre la consideré parte de mi familia, incluso antes de este gesto tan hermoso», declaró Cenk en una entrevista posterior. Este acto de poner nombre al hijo de otra persona no es algo común en muchas culturas, pero en este caso, ha sido recibido como una muestra de profunda conexión y respeto mutuo. Algunas fuentes incluso aseguran que fue un acuerdo previamente conversado entre Maazine y la pareja, aunque ninguno lo ha confirmado públicamente. La simbología del nombre Emir también ha sido un tema de conversación en varios círculos. En la cultura árabe, Emir se refiere a alguien con autoridad, líder de un pueblo o de un ejército, lo que refuerza la idea de que el pequeño será alguien con un destino grande y lleno de poder. Además, el hecho de que Maazine haya elegido este nombre en un contexto tan cercano y personal agrega una capa de significado aún más profunda. Es como si el nombre mismo hubiera sido una bendición para el bebé, una señal de que su vida estará llena de retos y victorias, y que su camino estará marcado por la fuerza interna de un guerrero. Este gesto ha desatado una ola de reflexiones sobre la conexión espiritual que puede existir entre las personas, incluso sin un lazo de sangre. Las historias de amigos que se convierten en una familia elegida son cada vez más comunes en un mundo en el que las relaciones humanas se vuelven más flexibles y diversas.
El gesto de Maazine refleja una visión de la vida en la que los lazos de afecto y respeto se pueden construir más allá de lo que dictan las normas sociales tradicionales. Una familia no siempre tiene que ser de sangre, sino de corazón, comentó uno de los asistentes al evento. En ese sentido, la elección del nombre de Emir se ve como una especie de legado emocional que va más allá de un simple acto simbólico. Es una expresión de la admiración y el amor que existe entre Maazine y Cenk, pero también una forma de mostrarle al mundo que los lazos humanos más profundos no siempre son los más visibles, sino aquellos que se tejen en los momentos más sencillos pero significativos de la vida. Este tipo de actos también invita a reflexionar sobre la importancia de los nombres y su poder. En muchas culturas, los nombres no solo se eligen por su sonoridad o belleza, sino que están cargados de historia, de sueños y de deseos. La elección de un nombre puede marcar el destino de una persona, puede ser una suerte de profecía que guía su vida. En este caso, el nombre Emir no solo es un título de nobleza o autoridad, sino también una promesa de fortaleza, resistencia y sabiduría. A lo largo de los días siguientes, la historia de Maazine, Cenk y su hijo Emir continuó siendo tema de conversación en todas partes. La noticia trascendió las fronteras de Marruecos y Turquía, llegando a otros países de habla árabe, y en las redes sociales no dejaba de circular el emotivo momento. Algunos seguidores compartieron sus propios recuerdos de gestos simbólicos similares en sus vidas, mostrando cómo los pequeños momentos pueden tener un gran impacto en nuestras existencias. Es interesante notar cómo, en un mundo tan acelerado y lleno de tecnología, la gente sigue buscando y apreciando momentos genuinos de conexión humana. Gestos como el de Maazine nos recuerdan que, en medio de la fama y el brillo de las luces, lo que realmente importa son las relaciones auténticas y los actos de bondad que no siempre se pueden medir con fama o dinero. Mientras tanto, Cenk Torun y su familia continúan disfrutando de su nueva etapa como padres, mientras que Maazine sigue cosechando éxitos tanto en su carrera como en su vida personal. Muchos especulan sobre una futura colaboración entre los dos, después de este emotivo encuentro. Quizás una película o una serie que capture la esencia de su amistad y su conexión, una historia que podría tener tanto éxito como el gesto de Maazine. Lo que es seguro es que este momento quedará grabado en la memoria colectiva de quienes lo vivieron y lo compartieron, y será recordado como un acto que, más allá de la fama, resalta lo mejor de la humanidad. La empatía, el amor y el respeto. No olviden dejar en los comentarios qué les pareció esta historia. ¿Les gustaría ver a Maazine y Cenk trabajando juntos en el futuro? Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias emocionantes. Hasta la próxima.